Buenas tardes. Agradecemos la presencia de quienes han venido a esta charla y también de aquellos que se suman. Y el Instituto de Educación e Inteligencia Emocional, dependiente de este Colegio de Abogados, tiene hoy el gusto de presentar al doctor Gustavo Delle Piane, quien nos va a presentar su libro, su último libro, de su último hijo momentáneamente, vamos a decir así. Él es abogado, mediador, ha desempeñado un cargo en compañía de seguro, tratando de arrimar a las partes a la vez de solucionar conflictos por medios que no se fueran judiciales si es posible, dado que los juicios, si bien todos conocemos que son largos, eh, nadie gana y nadie pierde. Solo lo que se pierde es tiempo y dinero, cuando hay otros sistemas que pueden ayudarnos a llegar a una solución que pueda dejar conforme a ambas partes, dado que a veces las sentencias de los juicios no conforman a nadie. En este libro, el doctor Delle Piane trata de las emociones a través de la mediación, porque la mediación conlleva emociones de aquellos que la piden como aquellos que concurren para solucionar el problema y de una justicia restaurativa. Así que dejo en manos del doctor Delle Piane la presentación de su libro, el contenido del mismo, y espero que sea una charla agradable y que nos deje a todos un buen producto, digámosle así, de lo que hay en el libro. Gracias. Doctor Delle Piane, su charla. Hola, hola. ¿Ahí? Ah, bueno. Te decía que esa charla que vos me invitaste a dar en el instituto, este instituto que para mí era novedoso, que para mí significaba un progreso dentro del derecho, que el derecho se ocupe de estos temas que son tan caros al ejercicio profesional del abogado, eh, y en general para cualquier profesión, ¿no? Pero el abordaje que ustedes hacían de las emociones y la inteligencia emocional, ese término desarrollado de alguna manera por Daniel Goleman, bueno, eh, termina hoy convirtiéndose en este libro eh, que, insisto, nace como una teoría que se empieza a hacer práctica cuando aparece la mediación en Capital Federal. Como bien contabas, yo trabajaba allá y la mediación aparece como una instancia obligatoria, que no lo era en Rosario. Acá costó algunos años poder eh, llevar a la práctica en forma obligatoria, que cambió completamente el ejercicio de la mediación, porque mientras era voluntaria, la gente desconociendo, ignorando, y sobre todo el abogado atacando a la figura de la mediación, no recurría. Y nosotros veíamos en la práctica que era un instrumento, y es, y será, un instrumento destinado a solucionar rápidamente los conflictos, a que no se inicien muchísimos juicios que no se inician porque existe esta instancia previa donde las partes pueden escucharse. Bueno, en ese año 96 donde tengo la posibilidad de hacer este posgrado de negociación avanzada en UADE, que está basado en Harvard, aparecen toda una serie de principios de esta escuela
que son famosos y que entre los mediadores ya los conocemos y los palpamos y los vivimos diariamente, pero en mi trajinar personal se quedaba corto. Harvard era hermoso, estructuraba un saber de la calle, un saber de la experiencia, de la practicidad, pero se quedaba corto, había algo que me faltaba. Y es donde empieza a aparecer el mundo oriental. Por eso este libro tiene una parte dedicada a esta teoría mixta, práctica, que yo denomino entre Harvard y Oriente. Oriente porque aparecen autores que ya habían estado presentes en mi formación, pero que empiezan a relacionarse con el mundo del conflicto. Es decir, cómo Lao Tse, con su taoísmo y su Tao Te Ching, va a empezar a influenciar en dos partes que se pelean porque a alguien no le pasa la cuota alimentaria. Y en ese conflicto diario que vemos, cómo la palabra de un oriental, de un sabio, puede de alguna manera ayudarnos a quienes nos entrenamos en técnicas de mediación para que las partes puedan reformular sus planteos, para que puedan descubrirse intereses detrás de las posturas, eh, para que puedan manifestarse de una manera distinta. ¿Cómo hacemos para ayudar a que las partes puedan manifestar de una manera no tan agresiva o menos agresiva eh, esa postura que aparece en principio irreconciliable? ¿Cómo esto se va planteando fuera del ámbito judicial? Por ejemplo, en el ámbito escolar. Hoy en día la mediación escolar es de una raigambre y de un desarrollo fenomenal. Tengo la suerte de ejercer como docente hace ya muchos años y poder aplicar estos principios de, digo, Lao Tse, digo, Sun Tzu, que también está presente en mí desde la adolescencia con su arte de la guerra y con su arte de la impostura, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la impostura permita disimular emociones? Los mediadores tenemos que intentar comprender, ser compasivos, eh, todo en miras al bosque. Yo siempre digo, si podemos en algún momento, como decía mi abuelo, contar hasta 10, ¿no? Y Harvard dice, compre tiempo para pensar. Yo siempre equiparo el compre tiempo para pensar como uno de los principios de Harvard con el conta hasta 10, ¿no? El no reacción, que también lo dice Harvard. No reaccione, salga al balcón, cree un puente. Todos estos conceptos que también los tiene Sun Tzu a la hora de enfrentarse a un conflicto, que, del que también hemos hablado durante mucho tiempo. Yo entiendo que el arte de la guerra no tiene nada que ver con la guerra, por ejemplo, también está presente. Y también está presente eh, la teoría trialista del derecho. Eh, Tuve la suerte de ser ayudante de cátedra, hoy adscripto, y llevar más de 30 años, porque era estudiante todavía, cuando empecé a participar, y hasta el día de hoy sigo participando en la cátedra trialista de Ciuro, que hoy es la cátedra de Alfredo Soto, un gran amigo, docente y colaborador en mi carrera, como alumno primero y después como docente. El trialismo también tiene cosas esenciales, es decir, si no entendemos que la norma es un pedazo muy pequeño de la realidad del derecho, si no entendemos que la norma es una parte importante, pero una parte del derecho, si no entendemos que la realidad social es agobiante. Yo hace unos días escuchaba un discurso del constitucionalista Barcesat diciendo, sin hablar de Goldsmith, porque los porteños muchos no conocen de nuestro maestro alemán rosarino, Werner, diciendo que no
puede ser que tengamos una constitución que hable de vivienda digna y que un gran porcentaje de nuestra población no tiene vivienda digna, que no es otra cosa que hablar de la realidad social, ¿no? Y haciendo esta tesis, antítesis y síntesis hegeliana, esta dialéctica que se da en el trialismo, que se da en la mediación, en el que hago un parangón como segundo punto en este libro, Mediaciones, trialismo y mediación. Y también con otro triángulo que es la docencia. Para mí, la mediación no puede separarse de la docencia y la docencia no puede separarse de la mediación. Están los tres unidos, junto con el trialismo de Goldsmith, la realidad social, esa dimensión sociológica, la realidad normativa, la dimensión normativa, la norma, y la dimensión dicológica, la dimensión de la justicia. El verdadero concepto, si bien Goldsmith va a hablar de valores, y en la mediación nos rigen los valores, para nosotros son fundamentales los valores para llevar adelante una mediación. Es decir, muchas veces se plantea en nuestra materia si nos quedamos satisfechos solamente cuando se obtiene el acuerdo. Y sabemos que a veces es imposible obtener el acuerdo. Entendemos, una gran parte de los mediadores, que la satisfacción aparece por el lado de que las partes hayan podido escucharse, hayan podido manifestar su voluntad, hayan podido ser escuchadas, ser respetadas. Y en definitiva, todos estos principios nos vuelven a retrotraer a la escuela de Harvard y nos vuelven a retrotraer al mundo oriental. El mundo oriental es Lao Tse, es Sun Tzu, es Osho, un filósofo eh, mal fundido en los años 90 porque nace a partir en la Argentina de una difusión mal hecha o con una fundamentación que no respetaba lo que realmente expresaba y con una cantidad de pensamiento revolucionario. Bueno, mediar es también poder presentar con la niña que ofrece un dinamismo propio de la vida. Hoy que hablábamos de los cuidados paliativos, ¿no? Y esta teoría, yo le digo práctica, porque yo fui aplicándola en cada mediación. Y en cada mediación que hacía, fui intentando poner en práctica todo lo que iba llegando a mí de estos personajes que iban apareciendo, ¿no? Y después fue apareciendo la literatura. Es decir, nunca olvido un docente de Derecho Procesal Civil que me decía, si querés ser buen abogado, tenés que leer a Shakespeare. Y yo no lo entendía, no tenía tiempo en ese momento. Y se lo dije, no, no tengo tiempo, yo estudio, trabajo, juego al fútbol, no tengo tiempo de leer en este momento algo ajeno a lo que tengo que rendir. Bueno, me dice, yo le digo lo que yo le aconsejo. Y cuando pude recibirme y empezar a leer literatura de verdad, o a los clásicos, que para mí son intransferibles en cuanto a lo que expresan de vida, en cuanto a lo que enseñan, bueno, Shakespeare nos enseña mediaciones, nos enseña a mediar, como estos orientales que yo pretendí unir en esta, insisto, dinámica hegeliana, en donde a una tesis de Harvard se le opone una antítesis de Oriente, de lo sencillo, que genera una síntesis que busca el equilibrio entre esas dos escuelas que yo llamo, ¿no? Y esa síntesis vuelve a ser una nueva tesis. Esta dinámica y esta dialéctica continua de la historia para Hegel hace que nuestra postura de síntesis esté continuamente transformándose en tesis para aceptar una nueva antítesis que es el error. Cuando aparece el error, aparece, según la ciencia,
la posibilidad de grabar un aprendizaje. El aprendizaje aparece a partir de la huella que deja en el cerebro el error. Entonces, de una educación, vuelvo con la tesis, que criticaba el error, aparece una antítesis que fomenta el error, que descubre este fenómeno de la ciencia hace decenas de años, en donde el error dejaba una huella que permitía saltar a partir de ese error y aprender y conocer cosas nuevas y experimentar. Entonces, a partir de esta teoría van apareciendo distintas formas de mediación. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con una mediación civil que aparece como primaria, o aparece una mediación comercial, y después el libro va a tocar un tema que es la justicia restaurativa, que está dentro del índice, y que es una justicia que yo desconocía desde el punto de vista del mediador penal, ¿no? ¿Cómo vamos a mediar en un tema penal? Bueno, ya existen numerosas ciudades y provincias de nuestro país que tienen mediación penal y que entiendo que es lo que se viene. Yo ya hice el año pasado mi primer curso, ¿no? Para empezar a sumar horas. Nosotros los mediadores tenemos que sumar horas porque nos exige la reglamentación, estar continuamente actualizándonos. Yo digo que cuando uno ya ha cumplido ciertos años, cierta cantidad de años, ya lo tiene incorporado el tema de la capacitación continua, por más que lo diga o no lo diga la ley, ¿no? Nosotros sabemos que si no nos capacitamos continuamente, bueno, perdemos una actualidad y perdemos un desarrollo y perdemos una actualización del derecho que continuamente, y gracias a Dios, se va actualizando, porque el derecho tiene esa función para mí, que es tratar de recoger lo que pasa en la realidad social y tratar de ayudar en la regulación. Siempre la norma va detrás de la realidad social. Siempre doy el ejemplo del accidente de tránsito. Cuando hace 30 años atrás uno cometía un homicidio culposo, no quedaba un minuto detenido. Y hoy, gracias a la realidad social que ha cambiado la norma, ya no es así. Ya cuando uno comete un homicidio culposo, ya la legislación contempla, a partir de las madres del dolor y después los padres del dolor, y cada vez va aumentando la cantidad de años, este cambio rotundo. Ya quien comete el homicidio culposo no queda libre automáticamente. ¿Sí? Ahí un poquito más. Entonces, yo no pensaba cuando empecé toda la etapa de la mediación, la formación de mediador, que no es lo mismo participar como abogado en una mediación que participar como mediador, las técnicas que se aprenden, las técnicas que se enseñan en Argentina, cómo se indaga en el mundo, cómo se va evolucionando y se va capacitando, insisto, a partir de la capacitación continua en las últimas tendencias de mediación en el mundo, la mediación en los países desarrollados, bueno, ha creado el mediador profesional, que hoy en la Argentina, salvo con honrosas excepciones, no existe. El mediador profesional como aquel que vive de la mediación, pero no como profesional que ejerce profesionalmente el arte de la mediación. Porque ser profesional no tiene nada que ver con vivir de esa profesión. Ser profesional implica ejercer un arte de la manera más responsable que se conozca. Insisto, capacitándose, tramitando el caminar de la mediación, en el caso que estamos hablando, o del arte que sea. El ser profesional tiene que ver con el ser, no con otra cosa. Y cuando nos metemos con el sí, pero yo puedo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, sí, sí, sí.
¿En qué sentido no tenemos legis- Sí, pero ¿en qué sentido usted dice que no tenemos legislación? Acá existe una ley de mediación que rige en Santa Fe. No, en realidad lo que usted plantea es cómo se desarrolla legalmente la mediación. En Santa Fe, le diría en el 90% de los casos que yo conozco, solamente hay abogados. Pero eso no quita de que pueda existir otras profesiones. En cuanto a la inscripción, en el registro es algo distinto. Sí, yo, la carrera es una, la carrera es una cosa distinta al ejercicio. Es decir, yo puedo ser abogado y no ejercer. Ejerzo de otra cosa. No, yo lo que me refiero a ser profesional, me refiero al ser, no al tener el título o no tener el título. Yo puedo tener el título de lo que usted quiera que haya estudiado y se reciba, y otra cosa es que ejercerlo profesionalmente. Yo creo que a través de la teoría mixta entre Harvard y Oriente, y si uno lo puede aplicar continuamente en la mediación, uno se hace profesional, más allá de la profesión que usted tenga, más allá de lo que establezca la ley. No sé si me llevo a explicar. Y incluso, uh, sí, no, no, por supuesto que la carrera existe y nosotros somos mediadores profesionales. Yo hace 20 y pico de años que estoy inscrito y que medio profesionalmente. A lo que yo me refería era vivir económicamente de la profesión de mediador. Es, sí, yo quizás no me expresé bien. Yo no me refiero a la carrera, al estudio, sino me refiero al ser profesional, vivir de la profesión de mediador. En Estados Unidos usted puede ser exclusivamente mediador y dedicarse a eso y vivir de eso. En la Argentina no se puede. Y en España también, por supuesto, en otros países, por eso decían los países desarrollados. Nosotros somos un país pobre, ni siquiera somos en vía de desarrollo, porque bueno, ya nos vamos a meter en un tema político que no quiero, pero yo no creo que seamos un país en vía de desarrollo. Eh, pero sí sé que existen experiencias de personas, por eso le digo hay excepciones, que viven de la mediación hoy en día, en la Argentina. Que conozco colegas que lo hacen. Eh, y creo que la tendencia en la medida que nos desarrollemos como país es que la mediación tenga un desarrollo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la mediación tiene ventajas que los otros métodos de resolución de conflictos no lo tienen. Es decir, está acreditado que el juicio, como decía Liliana en la presentación, es una pérdida de tiempo, es un método muy arcaico. Me hace acordar el método anterior al juicio, ¿no? El uso de la fuerza, la violencia. Eh, que en algún momento evolucionamos y nos dimos cuenta, a pesar de que la violencia está inmersa en el ser humano y en la sociedad, que podíamos superar la etapa de la violencia e inventamos el proceso judicial. Bueno, hoy el proceso judicial tiene una crisis enorme en cuanto a la resolución de conflictos. Yo creo que la mediación, incluso yo tuve la suerte de formarme como árbitro, tengo el título de árbitro, por el arbitraje. Sin embargo, en Argentina no está muy desarrollado. Sí hay ámbitos donde hay árbitros que viven del arbitraje. Por ejemplo, los árbitros de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿sí? Que tienen además otras capacitaciones que los hacen que yo pueda elegir en un ámbito privado otro método de resolución de conflicto que tiene otras ventajas, ¿sí?
pero que están referidos al ámbito privado. Hoy este es un método público y que, insisto, está en vías de desarrollo. Los mediadores continuamente intentamos capacitarnos y vamos capacitándonos para tratar de dar siempre un mayor, una mayor respuesta a esta necesidad eh, que tiene el ser humano, que vive continua y constantemente en conflicto y que necesita resolver sus conflictos por un método mucho más rápido y que muchas veces desalienta el incurrir en un proceso judicial. Porque pasaron previamente, no hubo acuerdo. Muchas veces no hay acuerdo. No solamente es el juicio o el acuerdo. No hubo acuerdo, pero se pudieron escuchar y se dieron cuenta que no tenía razón de ser el pleito o el proceso o continuar con algo que ya habían iniciado. Eso también está la derivación que hacen algunos juzgados o jueces a, dentro de un proceso judicial, también a la posibilidad de mediación. Y también está el principio de la mediación o el concepto de la mediación con esta multivocidad que hace la cátedra de Introducción al Derecho, la cátedra trialista, del concepto de mediación. Porque mediar también para mí es intervenir entre dos intereses. No solamente la mediación como concepto prejudicial, judicial, extrajudicial o postjudicial, sino como concepto humano. Intervenir entre dos posturas, en principio antagónicas, que no lo son, insisto, jamás he descubierto que dos posturas que parecían antagónicas lo eran, porque en el fondo cada persona tiene un interés distinto. Y si bien esto es de Harvard, esto también aparece con los orientales. Los orientales, cuando Dalai Lama, cuando crea este método de tratamiento de los estados emocionales negativos a través de los estados emocionales positivos, y cómo no tomar esta postura del Dalai y tratar de practicarla, ¿no? Cuando alguien viene con ira, cuando alguien viene con envidia, cuando alguien viene con odio, cuando alguien viene con dolor, ¿cómo no intentar poner el amor, la caridad, la paciencia? Para eso hay que entrenarlo, ¿no? Y uno lo entrena. eh, yo recuerdo otro maestro oriental que dice, mi maestro es mi enemigo. ¿Con quién voy a entrenar la paciencia si no con el que la pierdo? ¿No? ¿Cómo entreno si no es en donde me cuesta? Entonces, el tercer punto de este libro trata, insisto, la justicia restaurativa. Entonces, cuando empiezo a investigar la mediación penal, digo, pero ¿cómo? Una persona que comete un delito contra otra y la siento a las dos personas a la mediación. Bueno, entonces voy descubriendo un mundo completamente atractivo en el sentido de dónde está la falla, dónde está el vacío, dónde pretende la justicia restaurativa acudir, ayudar. Bueno, muchas veces me he visto como abogado consultado por gente que es víctima de delitos o es imputada de delitos menores. La mediación penal, en principio, no es para casos de delitos graves, mayores, ¿no? Pero hay una alta gama, una alta cantidad de delitos menores que no son atendidos por nadie. ¿Por qué? Porque legalmente, según la norma, según la dimensión normológica, la ley los atiende. El fiscal los va a atender. Pero cuando ustedes se encuentran con que un fiscal tiene 5.000 causas, donde hay homicidios, donde hay violaciones, donde hay los delitos menores, las pequeñas ofensas, los, las indemnizaciones que podrían ayudar a paliar este dolor, esta afección en el espíritu, quedan en la nada. Entonces uno termina asesorando, mira, discúlpame, pero vas a perder dinero, vas a perder tiempo. Y la justicia restaurativa
lo que dice es, siempre que la víctima acepte, siempre que la víctima consienta, siempre que el victimario muestre un arrepentimiento sincero, eso será la víctima la que verifique o no, podemos meter, introducir una tercera persona, una figura neutral, imparcial, independiente, con todos los requisitos que tiene el mediador en general, para que pueda permitir, a través de estas técnicas que tiene todo mediador, que las partes se escuchen. Que este delito que quedó en la nada, el que nadie atendió, porque el Estado no está capacitado para atender, alguien lo pueda escuchar, alguien le pueda permitir que esta persona se arrepienta, pida disculpas y ofrezca una reparación. Entonces que la víctima no solamente se quede con aire, humo o nada, sino que además de un pedido de disculpas, que muchas veces ayuda, pueda obtener una reparación, una indemnización, algo que repare económicamente, de alguna manera, la ofensa, la injuria, el dolor, la afección en el espíritu que ha sufrido. Ya han habido en este curso, este posgrado que hicimos el año pasado, hemos verificado experiencias de ciudades y de provincias muy interesantes, con estadísticas muy eh, prometedoras. Yo creo que va a terminar introduciéndose en Santa Fe. Ojalá que pueda venir fundamentalmente pensando en la víctima, en esta posibilidad de cada vez contemplar más derechos, en esta realidad que estamos viviendo, donde parece que veníamos en algo ya establecido, que la idea era que el derecho crezca en el reconocimiento de derechos a las personas, en que el reconocimiento del derecho traía consigo el ejercicio de ese derecho y que parece que se ha parado esta postura. Bueno, yo brego porque sigamos reconociendo derechos a las víctimas, obviamente siempre con eh, este consentir de la víctima que esté interesada en participar, en poder sentarse con la parte que la ha ofendido y que la parte que la ha ofendido muestre un sincero arrepentimiento y que pueda, sí, ah, la verdad que no. Eh, sí, cualquier pregunta que quieran hacer, eh, ningún problema. Eh, bueno, yo acá de alguna manera estoy presentando estos tópicos, obviamente en el desarrollo, en el libro aparecen distintos ejemplos y distintas formas de consulta. Y también mi idea fue, el mes que viene cumplo 30 años en el ejercicio profesional y en prácticas de mediación eh, ya llevamos casi 28 años, desde que se inauguró el proceso de mediación obligatoria en Capital Federal, cuando yo trabajaba allá, y me he permitido eh, introducir 9 casos, sí, de la vida real eh, que he vivido relacionados con la mediación. Entonces, ¿cómo uno lo había llamado el caso del despido de una aseguradora? ¿Cómo, habiendo sido contratado para una actividad determinada en una aseguradora, eh, cumpliendo todos los pasos que uno eh, le han encomendado para ese trabajo para el que fue contratado, termina siendo despedido por haber cumplido lo que le habían pedido? Es decir, ¿cuántas veces confundimos el poder real con el poder legal?
¿Cuántas veces confundimos, insisto, este arte de la impostura de Sun Tzu, este arte del engaño, este arte de esconder el interés detrás de la postura? O, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar el primer concurso de fraude que hicimos en Capital Federal, que después se desarrolló en toda la Argentina, en la empresa que yo trabajaba en ese momento. eh, Ese concurso de fraude tenía una posibilidad o una herramienta que se le daba a distintos empleados de las compañías de seguro para que pudieran de alguna manera certificar cuándo se efectivizaba un fraude, una estafa de seguro, lo que se llama legalmente, y un sistema de premios que se establecía para eh, quién iba descubriendo y quién iba logrando que quien había fraguado el seguro firmara un desistimiento y fuera efectivo ese descubrimiento del fraude. En fin, son una cantidad de casos que yo me atrevo a acercarle al abogado y al que no es abogado, al que se anima a meterse en un tema que tiene que ver con la vida real, con la vida diaria. No sé si tuviste alguna pregunta. Sí. No, con esto en general, eh, yo de alguna manera desarrollo estos puntos en el libro y nada, estoy para, si quieren hacer alguna... Sí, sí. ¿Dónde considera usted que se encuentra la falla o el vacío en el ámbito educativo respecto a las herramientas que aporta la mediación? Bueno, no comprendo muy bien la pregunta. Primero, eh, está lleno de fallas en el sistema educativo y la mediación está dentro del sistema educativo, pero no está desarrollada como debería desarrollarse. Es decir, fallas están porque justamente la mediación es un instrumento que otorga la escucha. Entonces depende de la institución en la que estemos, vamos a tener mayor escucha, menor escucha, mayor o mejores ámbitos de poder escuchar a las partes y poder llevar adelante mediaciones. De hecho, hay numerosas instituciones donde se llaman mediaciones con problemas reales y con problemas ficticios, donde uno entrena la mediación. Pero yo creo que fundamentalmente si apunta a dónde está la falla del sistema educativo, bueno, el sistema educativo argentino tiene numerosas fallas desde, eh, yo diría, tenemos numerosas fallas desde la casa, desde las herramientas que tenemos en la educación. No es una excusa, pero lo mal que ha invertido la Argentina en educación. Y a pesar de eso, yo admiro profundamente a mis colegas educadores que dejan la vida y que son un ejemplo de la educación en la Argentina, de cómo se capacitan, de cómo se esfuerzan, de cómo se llevan su trabajo a su casa, que aman lo que hacen, porque la docencia tiene muchísimo de vocación. Y si no hay vocación, bueno, no tendríamos los profesionales que tiene la Argentina, los profesionales que salen al mundo, porque el sistema económico o la producción económica tiene fallas, adolecemos. eh, yo tengo una postura política muy, muy formada y creemos que, o creo, mejor dicho, que económicamente todavía somos un país dependiente y mientras seamos un país dependiente va a ser muy difícil que podamos desarrollarnos. No obstante, individualmente somos un país eh, que tiene individuos maravillosos. Creo que el trabajo en equipo, la formación de Harvard, de equipos, eh, es algo hacia donde debemos apuntar. Y el trabajo en equipo del mundo oriental, insisto y vuelvo con la teoría eh, mixta, táctica entre Harvard y Oriente,
tiene mucho que ver en estas fallas y carencias que tiene la Argentina, que a medida que vayamos desarrollándonos podremos suplir. Muchísimas gracias, ambas, y muchísimas gracias a las personas que están escuchando y que han venido. Y nada, a vuestra disposición para lo que necesiten. Gracias. Bueno, con esto damos por concluido. Gracias, Gustavo. Siempre un gran gusto, placer y honor estar con vos. Así que bueno, agradecemos a todos por esta participación, los que están presentes y los que nos están siguiendo de manera virtual. Muchas gracias.